Pero este es un elemento, no es lo mejor que se puede hacer poniendo un poco en una condición un poco así, incómoda, las personas que se encuentran por la primera vez. Pero cuando decía esto es uno de los temas, es que la convención no se conoce. Y intentaremos saber por qué valdría la pena conocerla, y conocerla hasta el punto de comprometernos para respetarla. Porque claro que una ley que no se conoce es difícil a cumplirla. Un niño de 5 años de una pequeña ciudad cerca de Reggio Emilia, en el centro norte de Italia, trabajando con su maestra y sus compañeros sobre los derechos del niño, decía: si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. Un niño de 5 años. A mí me encantó esta frase de este niño, porque pensaba qué puede saber un niño tan pequeño de los líos que estamos creando nosotros adultos. Y me volvió a la memoria lo que Sever Suzuki, una niña canadiense de 12 años, decía en Río de Janeiro en el 92, frente a todos los jefes de gobierno del mundo, en la cumbre de Naciones Unidas. Decía: los padres deberían poder consolar a los hijos diciendo: todo se arreglará, no es la fin del mundo, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero no creo que vosotros podéis decir más estas cosas. Lo que vosotros hacéis me hace llorar en la noche. Y a mí estas palabras me han hecho un efecto extraordinario. Un escalofrío, una pena, porque reconocía que tenía razón esta niña y este niño de 5 años. Él no lo sabe cuáles son los líos, nosotros lo sabemos. Hemos hecho lo peor que podamos. Estamos comprometiendo el medio ambiente, aprovechando de este mundo como si fuera nuestro, como si no tenemos hijos o nietos. Por la primera vez en la historia de la humanidad, los que van a venir después de nosotros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Nunca había ocurrido. Nosotros, los de mi generación, recibimos casi 20 años de vida más de nuestros abuelos. No de generaciones y generaciones. Los abuelos, los padres de mi padre, emigrando con vuestros abuelos, viviendo a veces como burros, trabajando muchísimo para garantizar, no tanto para ellos, sino para nosotros, condiciones mejores, y lo consiguieron. Nosotros estamos gastando este patrimonio, hasta llegar a esta consecuencia impresionante: tendrán menos esperanza de vida de nosotros. Hemos creado una condición increíble de nuestras ciudades. Las ciudades nacen, la ciudad moderna, la ciudad occidental, nace como reacción al modelo medieval. El modelo medieval era un modelo muy simple: el castillo, cerrado, separado, con murallas, agua, un puente que se levanta, casi un exceso de símbolos de separación, y adentro pocos poderosos ricos, los dueños, y afuera el burgo de los campesinos, de los artesanos. La ciudad nace rompiendo este esquema y nace alrededor de una plaza.
En la plaza se asoman el Palacio de Gobierno y la Catedral. En la plaza se vive el mercado. La ciudad nace como lugar de intercambio, ¿no?, y de encuentro. En la ciudad histórica, en nuestras bellas ciudades, en los cascos históricos, no hay separación de niveles. Las ciudades, si vamos a recorrer el centro de Roma, de Florencia, de las ciudades históricas, no hay un barrio pobre y un barrio rico. Los palacios de los nobles, diseñados por grandes arquitectos, están al lado de las casitas humildes de los artesanos. Y esto hace bello la ciudad. La diversidad, también a nivel urbanístico, vale como esta mañana se discutía sobre la educación, la diversidad hace bello el ambiente, hace bella la relación y hace bella la educación. Bueno, después de la guerra, cuando las ciudades estaban en una condición horrorosa de destrucción, se ha tenido que reconstruirlas. En la reconstrucción, por razones que yo no sé explicar, pero parece que las ciudades se pusieron de acuerdo para reconstruirse para alguien y no para todos. Y eligieron un ciudadano prototipo que podemos describir como un varón adulto trabajador. Pensando a lo mejor que si era buena la ciudad para el jefe de familia, era buena también para su mujer, sus hijos y sus padres. Las primeras que reaccionaron fueron vosotros, las mujeres, diciendo, si es bueno para él, seguro que no es bueno para nosotras. Y tenéis razón. Y de allí todas las batallas y tal. Pero claro que las ciudades, eligiendo este modelo, retomaron un modelo parecido a lo del castillo. Nacieron de nuevo los burgos, las periferias, separando los que vivían adentro de los que vivían afuera. Los pobres afuera, los que venían del campo, dejando la agricultura para la industria, iban a vivir en casitas humildes, hechas apósitamente para ellos. El centro se vacía, porque los pobres que vivían en el centro no pueden seguir viviendo allí. Su casa vale mucho porque está en el centro y ellos prefieren ir a vivir en las casitas humildes hechas para los pobres y dejan el centro. El centro se vacía, un poco como el castillo, y se hace comercial. Los bancos, las tiendas ocupan el centro. Bueno, la ciudad se modifica profundamente y claro, como eligió un ciudadano adulto, varón trabajador, tiene que asumir y hacerse cargo de su juguete preferido, que es el coche. Y el coche llega a ser el verdadero dueño de la ciudad moderna. Y lo que primero los alcaldes, las alcaldesas, tienen que asumir como compromiso y problema a solucionar cuando asumen la carga de guía, de jefe político de la ciudad, es solucionar el tema del tráfico. ¿Cómo resolvemos el tema de los coches? Y claro que hay otra consecuencia mucho más dura, que si la ciudad elige como ciudadano prototipo un varón adulto trabajador, es fatal que se olvide y va olvidándose de los que no son varones, de los que no son adultos y de los que no son trabajadores, que son una mayoría, por lo cual la ciudad se hace a medida de una minoría. Y estas personas que son las mujeres, que claro, reaccionan y en alguna manera salen de esta condición de emarginación, pero los niños, los ancianos, los minusválidos,
llegan a desaparecer de nuestras ciudades. Si nosotros ahora salimos, que las escuelas están cerradas, yo creo que no vamos a encontrar niños que se están moviendo solos en la calle. No sé si vamos a encontrar alguna persona que se mueve en silla de ruedas. ¿Y dónde están? ¿Dónde viven? ¿O somos ciudades afortunadas que no tienen estos problemas? Sabemos que no es así. Viven encerrados, o en su casa, frente a una pantalla, o en lugares que la ciudad generosa, entre comillas, ha creado apósitamente para ellos. Los servicios. Federico, un niño de 10 años, del Consejo de Niños de Roma, al final de un año de trabajo, como era consuetudine, como era normal, se encuentra con su alcalde y le dice: yo quiero de esta ciudad el permiso de salir de casa. Una frase muy rara, porque claro que un niño un permiso de este tipo puede pedirlo solo a sus padres, y solo sus padres pueden concederlo o negarlo. Pero Federico, trabajando con nosotros en el consejo, sabe que los padres le dirán: no puede salir porque la ciudad no lo permite. Y por esto coherentemente va frente a su alcalde y dice: démelo tú el permiso de salir de casa. Y me parece importante notar la diferencia de actitud de Federico y de sus padres. El diagnóstico es muy parecido. La ciudad es peligrosa. Esto lo dicen los padres y esto lo piensa también Federico. Pero los padres dicen: como la ciudad es peligrosa, entonces tú no puedes salir. Si necesitas salir, te acompañamos, posiblemente en coche. Federico dice: la ciudad es peligrosa, entonces hay que cambiarla. No sé si se nota la diferencia. La resignación de nosotros adultos y la determinación, la rabia, la decisión de los niños. Hay una frase que me gusta mucho, que dice: la esperanza tiene dos hijas hermosas, la ira y la valentía. La ira ante el estado de las cosas y la valentía para cambiarla. No es una frase de los indignados de la plaza de la Puerta del Sol. Es una frase de San Agustín. Y creo que Federico representa bastante bien esta idea de ira y valentía. No me gusta cómo están las cosas, tenemos que cambiar, porque yo lo necesito. Al contrario, nosotros adultos tenemos una actitud muy rara y muy sutil sobre todo esto, que Joel, de Puebla de México, me comentó con esta frase hace 2 años. Los adultos siempre repiten: cuando serás adulto, lo entenderás. Es sutil, ¿eh? Este niño dice: bueno, los adultos dicen, tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia. Es decir, cuando serás como nosotros, lo pensarás como nosotros. Por lo cual, nuestra actitud hacia la infancia es considerarla como el futuro, no como el presente. Mañana serás como nosotros. Y por esto yo puedo ponerme como modelo, tanto en la escuela que en la familia, que en la ciudad. Los niños tienen que tener paciencia, esperar un poco. Y cuando serán adultos, compartirán con nosotros nuestro punto de vista. Esta es una manera para
relajar todo, para evitar conflictos. Los niños llevan conflictos. Pero ¿cuánto cuesta una ciudad así a los niños? ¿Cuánto cuesta si un niño no puede salir de casa solo? Se podría pasar mucho tiempo analizando este tema. Yo lo voy a hacer rápidamente con 4 puntos. Diciendo, primero, un niño que no puede salir de casa solo no puede jugar. Y le digo así. Creo que para todos los presentes sea bastante claro qué significa jugar por un niño. O mejor, jugar por una persona, jugar por una mujer y un hombre. Sabemos que en los primeros años se viven las experiencias más importantes de toda la vida. En los primeros meses y años de vida, el cerebro humano tiene una actividad enormemente más alta, más fuerte de lo que va a pasar por toda la vida. Hay un trabajo enorme y esto explica por qué pensamos que los primeros días, meses y años son los más importantes. En esta temporada se ponen los cimientos de todo lo que va a pasar a lo largo de la vida. Con esto no digo que la escuela, la familia no sean importantes, pero si no hay bases, si no hay cimientos, no se construye nada. Todo lo que la escuela va a proponer, todo lo que la familia va a proponer, tiene éxito si hay cimientos. Y los cimientos se ponen antes. Y se ponen en momentos en los cuales nadie se da cuenta. Ni los padres, lamentablemente, porque hay una formación y preparación muy floja, muy mal hecha de la paternidad y maternidad, ni los niños mismos, porque son tan pequeños que no se dan cuenta. Cuando yo digo esto del juego, la gente reacciona mucho diciendo, pero ¿cómo puede decir esto? Nosotros gastamos muchísimo dinero para los juguetes de nuestro hijo. Lo acompañamos todos los días al parque. Bueno, es que estas dos experiencias tienen muy poco que ver con el juego. Valdría la pena ahorrar bastante dinero sobre los juguetes. No vale la pena comprar juguetes. No son los juguetes que sirven o son necesarios para el juego. O mejor, muy pocos. Hoy una habitación de un niño es replena de juguetes. Cada cumpleaños o cada Navidad, por lo menos en Italia, es una obligación que cada uno que llega tiene que tener un juguete. Y esto termina para separar totalmente los juguetes del juego. Los niños de jugadores llegan a ser propietarios de juguetes. Y lo mismo ocurre con el tema de los parques. Llevamos todos los días el niño al parque. El tema es que no se puede acompañar a un niño a jugar. El verbo jugar no se conjuga con el verbo acompañar, vigilar y controlar. Se conjuga solo con el verbo dejar. Es difícil, tenemos miedo, todo lo que queréis, pero es así. Si no puede salir, no juega. Y este es un tema a nivel cognitivo muy grave. Segundo, si no sale solo y si no vive la experiencia del juego, que simplemente es buscar un amigo, decidir un juego, compartir las reglas, buscar un lugar adecuado a este juego y no el lugar de siempre. El parque para niños es un lugar que no tiene mucho que ver con el juego. Es raro esto, parece que los administradores que lo mandan y los arquitectos que lo realizan nunca han sido niños.
Todos son iguales, en todas las ciudades, por lo menos del mundo que yo conozco. Todos con columpios y toboganes. Pensando que los niños no saben jugar, por lo cual tenemos que decir nosotros cómo se juega. Por lo cual, la propuesta es que van para utilizar juguetes, no para jugar. Y bueno, esto es... Por lo cual, yo creo que estos son dos aspectos. El segundo que decía, si el niño no puede salir solo de casa, no puede descargar las energías físicas así como lo necesita. Hoy hay una alarma médico, pediátrico enorme sobre la obesidad infantil. Vosotros sabéis que es una enfermedad moderna que va creciendo y los médicos me dicen lo que va a producir es peor de lo que produce el fumo, el humo. Los niños que tienen una condición de obesidad infantil van a ser cardiopáticos, con mucha probabilidad. Y esto va a ser fatal. Y aquí también la gente reacciona, dice, ¿cómo puede decir esto? Gastamos mucho dinero por todos estos cursos de deporte de la tarde. Tampoco esto es suficiente o adecuado. No digo que sean inútiles, digo que no son suficientes. Porque siempre son escuelas. Siempre hay detrás la idea que tenemos que esperar que sea un Messi o una primera bailarina de no sé. Por lo cual hay que educarlos. No podemos dejar que jueguen como quieren. Por lo cual hoy por un niño, por ejemplo, es muy fácil estudiar fútbol, pero es imposible jugar a la pelota. Y jugando a la pelota puede descargar sus energías. Es decir, descargar energías significa correr, pelearse, pegarse si es necesario, trepar, ensuciarse. Y esto los niños casi no pueden hacerlo. Porque viven vigilados todos los días, todo el día, casi siempre adentro y casi siempre con alguien que le dice lo que tiene que hacer. Tercero, el niño que no sale solo de casa no puede vivir la experiencia del encuentro con alguien que no conoce. Desarrollar técnicas de encuentro y de conocimiento del otro. Elaborar estrategias sociales. Encontrar un niño que no se conoce, intentar hacer algo con él, jugar si es posible, pelearse si es necesario, evaluar si vale la pena recomponer la pelea porque mañana quiero volver a jugar con esta niña, con este niño, o si no, bueno, nos peleamos y nos dejamos y no veremos más. Son elecciones que cuentan mucho en la creación, en la construcción de un carácter social. Nuestros hijos, nuestros niños de hoy, viven al lado solo de coetáneos, que son los compañeros de clase, o los compañeros de curso, o los hijos de los amigos de los padres. Notáis que son siempre personas bien conocidas, con las cuales no se puede atrever nada, porque todo está controlado desde encima. Es como si alguien mirara a estos niños jugando, porque se conocen los padres, saben dónde... Por lo cual, todo lo que era lo prohibido y lo vietado, que escondía bueno, y vamos al último. Los niños que no pueden salir de casa solos no pueden vivir la experiencia del riesgo. Y el riesgo es un elemento fundamental del desarrollo. ¿Cómo se llama?
tenía, pero bueno, ahora no lo encuentro, no importa. Una psicóloga francesa, que ahora me sale el nombre pero no es importante, Dolto, Françoise Dolto, una persona muy importante, es que con la edad estas cosas ocurren. Los jóvenes no lo saben, pero va a ocurrir a ellos también. Françoise Dolto, cuando le pidieron qué es jugar por un niño, dice, es más o menos es gozar de la realización de un deseo a través de riesgos. Es decir, los riesgos son un elemento fundamental para conseguir placer, para conseguir un resultado. Es una manera para enfrentarse con sí mismo o con los demás, para vivir la satisfacción de un éxito o vivir la frustración de no conseguirlo. Y las dos cosas son importantes. Educarse al éxito, educarse a la frustración. Todo esto va a producir efectos dramáticos que hoy interpretamos de manera equivocada, de mi punto de vista, como dramas de la adolescencia. No son dramas de la adolescencia, sino son consecuencias de una equivocada educación infantil. Porque claro que si nosotros no permitimos al niño de hacer tonterías cuando es la hora, enfrentarse con los pequeños riesgos que va buscando un niño pequeño, porque el niño no es tonto, nunca. Y nunca es un aspirante suicida, nunca. Por lo cual para él el riesgo es un elemento que produce el placer de superarlo. Es una prueba, es un obstáculo que da satisfacción. No lo va buscando para probar dolor. Pero si no puede, porque claro, si hay un adulto presente, esta experiencia no es posible. Nosotros estamos presentes exactamente por esto. Es porque, para que no corra riesgos. Yo con mi nietita no le permito de correr riesgos con lo que estoy diciendo. No, es así. Si mi nietita sube aquí encima o puede, le digo, no, por favor. Por lo cual, si para ella esto es necesario, lo único que puede esperar es que yo no sea presente. Por esto digo, tienen que salir solos. Porque necesitan momentos de intimidad entre ellos sin presencia de un adulto. Y si esto no es posible, esta necesidad de transgresión, esta necesidad de hacer cosas atrevidas, va acumulándose. Y se va a expresar, o mejor, va a explotar, solo cuando tendrán suficiente autonomía, por ejemplo, la llave de casa en el bolsillo, y esto más o menos coincide con la adolescencia, pero será mucho más peligroso. Y creo que el abuso de alcohol, de drogas, la sexualidad precoz, todo el tema del bullying, todo el tema del vandalismo, los accidentes de moto y de coche, que en Italia son la primera causa de muerte hasta los 26 años, que es una gran vergüenza, hasta los suicidios juveniles, yo creo que tienen mucho que ver. No digo que esta sea la única causa, pero creo que tienen mucho que ver con esta falta de un mínimo de libertad y de autonomía en la infancia. Dice, tenemos miedo. Bueno, vale la pena sufrir un poco para que los niños puedan vivir estas experiencias. Aquí nace un conflicto nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque, bueno, los conflictos siempre han existido. Esta mañana comentaba el tema de la relación entre niños y escuela. Bueno, yo este conflicto lo viví muy bien en mi infancia, muy mal.
en mi infancia. A mí no me gustaba nada la escuela. Con lo cual, el conflicto entre niños y la escuela, no digo todos los niños, pero existe. También el conflicto entre niños y coches es un conflicto de hace mucho tiempo, en el sentido niños pequeños, porque claro, que los niños se dan cuenta que los coches son prepotentes, ocupan mucho espacio, no dejan espacio a los niños para jugar, producen peligro, esto reduce su libertad porque los padres dicen hay peligro en la calle, bueno, con lo cual el coche es... No, el conflicto que estoy denunciando en este momento es otro, entre los niños y sus propios padres. Y esto es preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque los niños están pidiendo a la escuela, a la ciudad, a su alcalde, más autonomía, más libertad. Federico está pidiendo a su alcalde el permiso de salir de casa. Los padres de estos niños, a las mismas autoridades de la escuela y de la ciudad, están pidiendo más control, más vigilancia, más protección. Y esto obliga a las autoridades escolares y ciudadanas a elegir con quién están. A los políticos siempre les gustaría estar con todos, pero no es posible. Hay que elegir. Y si estamos con los padres, seguro estamos contra de los niños. No hay remedio. Porque claro, estar con los padres significa aumentar aún más los controles. Poner rejas en los jardines, poner vigilancia electrónica, bueno, seguir en esta tarea de controles. Pero la gran alegría me la da pensar que si estamos con los niños, al contrario, no estamos contra de los padres. Porque si aumentan las autonomías de los niños, disminuyen los problemas de los padres. Si los niños van a la escuela solos, los padres no tienen que acompañarlos, por lo cual es una cosa menos que tienen que hacer, no es una cosa más. Y esto yo lo aprendí reflexionando sobre vosotras, las mujeres. Porque todos los que con vuestras luchas habéis conseguido, lo aprovechamos todos. Enriquecieron a todos. Y si vale para las mujeres, debe valer también para los niños. Todos los que los niños pueden conquistar, será una ganancia para todos. De aquí nace el proyecto. De aquí nace la idea de pedir a los niños ayuda para mejorar las ciudades. ¿Y qué significa esto? ¿Que los niños son mejores que nosotros? No. ¿Que los niños saben más que nosotros? No. ¿Que saben todo? Por favor. Significa simplemente que los niños son distintos de nosotros y que merecen atención. Los niños asumen un papel paradigmático, representando al otro. Cuidado, este es el pasaje clave. En el abanico de las diversidades, de un lado yo pongo el alcalde como titular de los poderes cívicos, la persona que puede decidir. Bueno, los alcaldes dicen que no pueden decidir, es verdad, pero bueno, tienen un poder real. Administran el dinero público de la ciudad. Del otro lado hay el niño, que no puede nada. El diálogo entre estos dos hace democrática la gestión de la ciudad. Un alcalde que aprende a escuchar a los niños se hace un alcalde democrático. Los niños tienen capacidad de expresar su punto de vista y su punto de vista representa también bastante el punto de vista de todos los que están afuera, todos los otros, los ancianos, los minusválidos, las amas de casa, bueno, todos los que no participan activamente a la vida ciudadana. Y venimos al famoso artículo de la Convención que reconoce este derecho, porque el tema es, porque lo que nosotros afirmamos es muy fuerte. Los niños
tienen derecho a participar al gobierno de la ciudad. Es algo más de expresar su opinión, participar al gobierno. Esto lo podemos decir como personas que estudian la infancia. Gracias a nuestros maestros, a empezar de Freud hasta Piaget, Vygotsky, Bruno, y a los educadores como Freinet, como Lodi, como Malaguzzi, bueno, todos, Milani, todos los que hemos conocido, nos ayudaron a entender en el siglo pasado que los niños son competentes, son capaces. A veces nosotros no somos capaces de escucharlos, pero ellos tienen ideas claras. Y la Convención de los Derechos del Niño retoma este punto de vista y lo afirma con la fuerza de una ley. Una ley que es internacional en el 89, pero que en el 90, antes que Italia, España asume como ley nacional española. No solo es una ley nacional, sino es una ley prevalente. El artículo 3 de esta convención dice que cuando los derechos que la convención propone entran en conflicto con otros derechos o los derechos de otras personas, prevalecen los de los niños. Por lo cual es una ley muy fuerte. Por esto digo que debería ser bien conocida y cumplida. Y el artículo 12, que es lo que citaba al empezar, siendo muy molesto con vosotros, dice: los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Punto. Segundo párrafo. Las opiniones de los niños hay que tenerlas en cuenta. Esto es una ley del Estado español. Es obligación para todos vosotros y para todos los ciudadanos españoles. Es una obligación en casa, es una obligación en la escuela, es una obligación en la ciudad. Pero claro que si nadie lo conoce, es difícil pensar que se pueda cumplir, porque ya es raro cuando lo decimos, porque no sé si os dais cuenta de lo que dice esto que pronuncié ahora. Significa que en un lugar que no es en cualquier lugar del mundo, sino en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de noviembre del 89, los responsables de la política mundial, que son los representantes de todos los estados, a nombre de todos los adultos del mundo, prometen a todos los niños del mundo que de este momento no tomarán ni una decisión más que los afecta sin consultarlos. ¿Pensáis qué nivel de promesa han hecho estas personas y qué nivel de mentira? Porque no se ha cumplido. Y todos los estados del mundo asumieron esta ley. Es la ley internacional más reconocida del mundo, más que los derechos del hombre. Pensáis que solo 2 países en el mundo no la reconocen. Y son Estados Unidos y Somalia. Por razones profundamente distintas. Estados Unidos no pueden asumirla hasta que algunos estados permiten la pena de muerte para chicos inferiores que tienen menos de 18 años. Esto es como es en contra de la convención y esto es un tema complicado porque, claro, que la presidencia de Estados Unidos no puede hacer esto porque depende de la autonomía de los estados. Bueno, Somalia, por razones que podéis imaginar, totalmente distintas. Bueno, esto es, todos los estados lo
asumieron, pero en todos los lugares donde yo voy, hago preguntas incómodas como las que hacía antes, no se levanta nunca una mano. Y yo creo que este año, que son 25 años de la Convención, yo creo que tendremos que asumir un compromiso fuerte, que por lo menos se conozca, que la universidad dedique momentos de estudio. Yo propongo que, por ejemplo, todos los estudiantes de la universidad, yo creo en cualquier dominio, en cualquier disciplina, tendrían que conocer a memoria la Convención de los Derechos del Niño. Son 41 artículos. Es un librito pequeño. Se lee en una hora. Se estudia en un mediodía. Pero no se puede aceptar que, por ejemplo, no lo conozcan educadores, políticos, guardias urbanas, policía. Hay, por ejemplo, el artículo 31 que dice simplemente que los niños tienen derecho a jugar. Bueno, simplemente. Pero esto inmediatamente produce que todos los carteles que prohíben el juego son ilegales. No podemos prohibir el juego si es un derecho. No. Dice, pero nosotros tenemos necesidad de descanso, por lo cual ponemos un cartel que dice de 2 a 4 de la tarde es prohibido jugar. Es ilegal. Bueno, no podemos hacer la siesta. Sí que podemos hacerlo. Tenemos que pedir el favor a los niños de respetar esta necesidad. Pero la ley está con ellos, no con nosotros. Que yo sepa, no sé en Canarias, pero no hay leyes que defiendan la siesta de los adultos, que yo sepa. Pero hay una ley que defiende el juego de los niños. Por lo cual sí que podemos. Y los niños seguro que respetarán nuestra necesidad. Lo respetarán, no lo respetarán. Nosotros tendremos que quejarnos. Bueno, todo esto, pero no podemos poner un cartel que dice prohibido. El alcalde debería llamar a estos ciudadanos. Y el guardia, si nosotros llamamos un guardia diciendo los niños están molestándonos, el guardia debería intervenir para hacer multa a estos adultos que están creando disturbio a niños que están jugando, es decir, exerciendo un derecho. Esto no lo estoy diciendo provocativamente. Debería ser la interpretación correcta de una ley. No puede ser prohibido todo. Uno dice, pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Los chicos con una pelota de cuero en un jardín público donde hay ancianos. Bueno, es un problema, lo podemos analizar. A mí me gustó mucho un cartel que lo tengo fotografiado de Miraflores en Lima, Perú. Es un barrio céntrico de Lima. Había un cartel que tenía escrito: prohibido jugar la pelota excepto niños. Reglas. Yo uso la palabra niños hasta la primaria. Nos ponemos esta regla. Pero dentro de la primaria tenemos que reconocer que niñas y niños puedan jugar donde quieran, como quieran y cuando quieran. Porque si lo prohibimos, obligamos a estos niños a jugar solos, acompañados por sus padres y en lugares incómodos por el juego. Y por todo lo que he dicho antes, si se puede creer correcto y verdadero, esto es muy grave. Bueno, vamos a terminar con algunos ejemplos. Porque para esto dice, bueno, pero ¿qué produce? Hay un tema muy delicado y profundo. Porque ¿cómo ocurre esta relación entre el alcalde y los niños?
nosotros proponemos de crear un consejo de niños. Intentamos, en estos más que 20 años, porque el proyecto nace en el 91, de liberar los consejos de niños de todo lo que se parece entre la experiencia de los niños y la experiencia de los adultos. Es decir, que no sea una imitación del Consejo Municipal, que no sea una imitación de la escuela, que sea una experiencia distinta. Por esto, por ejemplo, nuestros niños del Consejo, que son normalmente de cuarto y quinto de primaria, que para nosotros son los últimos años de primaria, salen por sorteo, no por elecciones. Tienen una duración en el Consejo de 2 años. Se encuentran ¿cada cuándo? Cada 15 días, más o menos. Son igual número de varones y mujeres. No se vota, se discute. Esto tiene una razón, que nosotros vamos buscando las ideas de los niños. Y el tema es dónde están las ideas de los niños. Uno puede decir, bueno, es simple, es suficiente dar la palabra. No, no es así. Porque si damos la palabra y nada más, lo que hacen los niños por primero es devolvernos lo que pensamos nosotros. Porque esto aprendieron desde muy pequeños. Los niños saben que lo mejor que pueden hacer con nosotros adultos es decir lo que pensamos nosotros. La nota mejor en la escuela, desde la primaria hasta la universidad, la consiguen si devuelven al profesor lo que ha dicho, posiblemente con sus palabras. Sabemos que es muy feo a nivel educativo, pero es así. Por lo cual, si no tenemos cuidado, cuando nosotros proponemos y pedimos a los niños de decir lo que piensan de la ciudad, dicen lo que han escuchado, han leído, han visto la televisión, para demostrar que no son tontos, que son niños despiertos. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es una operación mucho más complicada y sutil. Escucharlos esperando que salgan palabras raras. Y yo siempre digo que esto es un proceso que se parece mucho al proceso del analista con el paciente. ¿Qué hace el analista en la psicoanálisis, por ejemplo? Invita al paciente a un recorrido narrativo. Con los sueños, hay varias técnicas. El paciente habla y el analista escucha. Escucha hasta que el paciente nos dice algo que de su punto de vista el analista interpreta como válido para pararlo y pedirle de retomar este tema. De su punto de vista significa por su experiencia, por su cultura, por sus estudios. Lo que ha dicho el paciente puede tener algo de escondido, algo. Y él dice, pero, por favor, usted ha dicho esto, ¿puede? Bueno, de este momento por adelante las dos experiencias no tienen nada que ver, la nuestra y esta. Pero hasta aquí es un poco lo mismo. Cuando yo tenía un grupo de niños, porque fue animador de un consejo de niños por casi 10 años, antes en mi pueblo, Fano, y después en Roma, yo estaba exactamente con esta actitud. Esperar que saliera algo que de mi punto de vista, podía ser un pensamiento infantil. Y de mi punto de vista significaba por mi cultura, por mi formación, por mis ideas, por el proyecto que estoy llevando, que comparto con el alcalde que me da el encargo de tener un consejo. Y lo que me mueve casi siempre es que cuando los niños dicen tonterías, cuando dicen cosas que no se parecen cosas en serio, ya estamos acercándonos. Y cuando dicen cosas que yo puedo decidir con seguridad,
que no la escucharon de adultos. Por esto voy a hacer uno o dos ejemplos. Estamos en Rosario, Argentina, una ciudad peligrosa, no como las nuestras. Nosotros tenemos miedo, no se sabe por qué. No se sabe por qué. Es muy raro, este tema del miedo es un tema que valdría la pena profundizarlo. Las ciudades europeas, la italiana seguro, de hace bastante años hay una reducción de delitos y reducción de accidentes de coche. No mucho, no estamos contentos, pero va mejorando. Por lo cual, el peligro disminuye, pero el miedo aumenta. Por lo cual pasan por dos caminos totalmente distintos. Y yo creo que la culpa de esta raridad la tiene por un lado la política y por un lado los medios, que son las dos experiencias que aprovechan mucho del miedo. Los unos para decir, no os preocupáis, me votáis y yo lo resuelvo. Por lo cual, el miedo es un elemento que favorece una propaganda política. Y por otro lado, los medios, especialmente la televisión, por lo menos italiana, dedica muchísimo espacio a los hechos peores que ocurren en el país. Y siguen hablando y documentando, invitando personas que yo creo que lo hacen muy mal, mis colegas psicólogos, por ejemplo, que yo echaría del consejo, ¿cómo se llama? La asociación del colegio. Porque yo creo que no debe ser así, porque todo este montaje produce en la gente la idea que estos hechos son frecuentes, hasta que son probables. Y claro que un padre cuando piensa que lo que está comentándose en la televisión puede ocurrir a mi hijo, yo no soy libre de dejarlo. Soy obligado a controlarlo, cuidarlo, y esto es fatal para mi hijo. Y no es verdad, porque en el mismo caso es posible que van discutiendo por 10 años. Esto ocurrió en Italia, por ejemplo, un caso famoso, por 10 años enseguida. Rosario tiene problemas. Los niños del consejo con el cual yo estaba trabajando me decían que a ellos mismos le había ocurrido casos de atraques en la calle, de niños de pocos años más grandes que ellos con una navaja a la garganta o la pistola, le sacaban las zapatillas, la mochila, la campera, el reloj, bueno. Y por lo cual yo decía, bueno, aquí cómo podemos salir, porque ellos reivindicaban igualmente de poder ser autónomos. Y decían, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Las primeras que salieron fueron más control, más policía, cámaras de video en la calle, los padres nos acompañan por la mano y tal. Y un niño, el más pequeño, esto es muy interesante, siempre hay un niño, y casi siempre es entre los pequeños, que piensa distintamente. Por lo menos, si nosotros lo creemos. Yo creo que hay también un efecto como la alta presión, ¿no? Este niño dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los adultos pueden ayudarnos, pero